Saludos, mi nombre es César Gutiérrez y en el día de hoy le hablaré sobre los amplificadores de potencia. Sobre este tema le estaré hablando sobre la introducción, definiciones y tipo de amplificador. También los amplificadores clase A alimentados en serie. Un amplificador de potencia es aquel cuya etapa de salida se ha diseñado para que sea capaz de generar un rango de tensión e intensidad más amplio, de forma que tenga capacidad de transferir a la carga de potencia que se requiere. Un amplificador recibe una señal proveniente de algún transductor de detención u otra fuente de entrada y entrega una versión amplificada de la señal a algún dispositivo de salida o a otra etapa de amplificador. En general, la señal de un transductor de entrada es pequeña, de algunos milivoltios proveniente de la entrada de un reproductor de cassette, CD o cualquier otro dispositivo de almacenamiento o bien de una antena, y necesita ser amplificada lo suficiente para que funcione un dispositivo de salida, como bocina u otro dispositivo de manejo de potencia. En amplificadores de señales pequeñas, los factores principales suelen ser la linealidad y la amplificación y la magnitud de la ganancia. Como la corriente y voltaje de las señales son pequeños, en un amplificador de señal pequeña, la cantidad de capacidad de manejo de potencia y la eficiencia en la relación con la potencia no son determinantes. Un amplificador de voltaje amplifica el voltaje sobre todo para incrementar el voltaje de la señal de entrada. Los amplificadores de potencia o de gran señal, por otra parte, proporcionan lo suficiente potencia a una carga de salida para excitar una bocina u otro dispositivo de potencia, por lo general desde algunos watts hasta decenas de watts. La característica principal de los amplificadores de gran señal son la eficiencia de potencia del circuito, la máxima cantidad de potencia que el circuito es capaz de manejar y el acoplamiento de impedancia por el dispositivo de salida. Un método utilizado para categorizar amplificadores es por clase. Básicamente, la clase de un amplificador representa la cantidad de variación de la señal de salida en ciclo de operación durante el ciclo completo de la señal de entrada. A continuación veremos una descripción breve de la clase de amplificador. Tipo de amplificadores. Como podemos notar, estos son los tipos o clases. Entonces podemos ver que está la clase A, la clase B, la clase AB, la clase C, la clase D. Estas son una gráfica que nos explica más o menos cómo serían su curva de salida. Como podemos ver, esto es una onda completa. Esto sería una clase A, que sería una onda completa, que es una ecuación de salida total de 360 grados. Este sería de una clase B, una ecuación de salida de 180 grados, como ustedes pueden ver, que serían como una media onda. Entonces aquí está en la clase AB, que sería la señal de salida sería un semiciclo entero y la mitad del otro. Y entonces la clase C sería la mitad de un semiciclo. De toda esta clase se dice que la clase AB es la mejor porque su eficiencia puede ser mayor de 90%. Vamos a proceder. Ahora vamos a hablar sobre la eficiencia de un amplificador. La eficiencia de potencia de un amplificador definida como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, se hace mayor cuando va de la clase A a la clase D. En términos generales, vemos que un amplificador clase A con polarización de CD a la mitad del nivel de voltaje de alimentación utiliza bastante potencia para mantener la polarización, incluso sin señal de entrada aplicada. Esta tabla podemos ver. Esta tabla nos ayuda a decir que la operación de las diversas clases de amplificadores. Esta tabla proporciona una comparación relativa de la operación del ciclo de salida y la eficiencia de potencia de los diversos tipos de clases. Como podemos notar, este sería los ciclos de operación. El A son 360 grados, AB son 180 a 360 grados, la clase B son 180 grados, clase C menos de 180.
que sería la mitad de un semiciclo. Esta sería su eficiencia de cada uno. El C, en general, no se utiliza para suministrar grandes cantidades de potencia y por lo tanto esta eficiencia no se da aquí. No es utilizado en grande potencia. Eso es lo que quiere decir. Esta sería su eficiencia de cada uno. 50, 78. Porque esta sería entre los dos, entre 25 y 78.5. Serían el A y el B. Amplificador clase A alimentado en serie. Podemos utilizar la conexión de circuitos de polarización fija simple mostrada en la figura para analizar las características principales de un amplificador clase A alimentado en serie. La única diferencia entre este circuito y la versión de señal pequeña ya antes considerada son que las señales manejadas por el circuito de gran señal se encuentran en el orden de voltios. Y el transistor utilizado es un transistor de potencia que es capaz de operar en un rango que va desde algunos watts hasta decenas de watts. Ahora vamos a hablar sobre, como podemos notar, esta sería su figura, que esta sería una de las figuras básicas. Esa es la más sencilla, que es de la polarización fija. Ahí tenemos el transistor de potencia, tenemos la RC de carga, la RB de base y una fuente VCC que nos amplifica. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la operación con polarizaciones de CD. Estas serían las ecuaciones. Con estas ecuaciones que tenemos aquí podemos determinar el punto Q, el punto quiescente de transistor utilizado para suministrar la potencia, la amplificación de potencia. Como podemos ver aquí, podemos determinar la IBQ, la ICQ y la BCEQ. Con estos valores ya uno determina el punto Q, quiescente de operación del transistor. Operación CA, cuando se aplica una señal de entrada del CA al amplificador de la figura, la salida variará a partir de su voltaje y la corriente. De operación de polarización de CD. Ahora vamos a hablar sobre la operación en CA. Cuando se aplica una señal de entrada de CA al amplificador de la figura, la salida variará a partir de su voltaje y corriente. De operación de polarización de CD. Una señal de entrada pequeña como la de la figura hará que la corriente de base varíe por arriba y por abajo del punto de polarización de CD, la cual hará entonces que la corriente del colector, la salida, varíe a partir del punto de polarización de CD establecido, así como también que el voltaje del colector e emisor varíe en torno a su valor de polarización de CD. Como podemos notar, esta sería la gráfica que se hace. Esta sería su gráfica de la operación en CA. Por aquí en la entrada, aquí tenemos la corriente de salida y el voltaje de salida, que sería por abajo y por el lado. Aquí lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre las consideraciones sobre la potencia. La potencia que entra a un amplificador la proporciona a la fuente. Sin señal de entrada, la corriente de CD absorbida es la corriente de la polarización del colector. Por tanto, la potencia extraída de la fuente es P es igual a VCC por ICQ. Incluso cuando una señal de la sea aplicada, la corriente promedio extraída de la fuente no cambie, de modo que la ecuación 12.4 representa la potencia de entrada suministrada al amplificador clase A alimentado en serie. Es decir, que sería como, esa es la potencia de entrada, la PI. Entonces, la potencia de salida, la corriente y el voltaje de salida que varían alrededor del punto de operación, entrega potencia de CA a la carga E
esta potencia de CA se suministra a la carga RC en el circuito de la figura. La señal de CA hace que la corriente de base varíe alrededor de la corriente de polarización de CD y que la corriente de colector lo haga alrededor de su nivel quiescente, ICQ. Estas serían las ecuaciones para determinar la potencia de entrada o de salida. Ahora vamos a hablar sobre la eficiencia. La eficiencia de un amplificador representa la cantidad de potencia de CA suministrada, transferida desde la fuente de CD. La eficiencia del amplificador se calcula con esta fórmula. Como podemos notar, esa sería el símbolo de la eficiencia. Es igual a PO sobre PI por 100%, porque es en por ciento ese cálculo. Eficiencia máxima para el amplificador clase A alimentado en serie. La eficiencia máxima se determina con las oscilaciones de voltaje y la corriente máxima. La eficiencia máxima de un amplificador clase A alimentado en serie es, por lo tanto, de 25%, como antes lo había dicho, que era la clase A era 25%, la clase B 78.5% y así. Como esta eficiencia máxima ocurrirá solo en condiciones ideales, tanto de exclusión de voltaje como de exclusión de corriente, la mayoría de los circuitos alimentados en serie proporciona potencia de mucho menos que 25%. Ese sería el caso de este circuito en serie, de clase A en serie. Ahora vamos a explicar este ejemplo. Este es un ejemplo práctico que está en el libro. Como podemos notar, aquí nos da unos valores. Y nos da este valor también aquí, que es una corriente de base de 10 miliamperes pico. Entonces, vamos a ver la solución usando las ecuaciones 12.1 y hasta 12.3. Podemos calcular el punto Q, como lo había dicho ahorita, que con las ecuaciones antes dadas, uno podía calcular el punto Q de transistor. Como podemos ver, podemos buscar IBQ, ICQ y BCQ. Aquí están sus valores. Esta ICQ con estos cálculos sería un aproximado. Entonces, vamos a ver ahorita en la simulación que no es el ampere. Entonces, como vamos a seguir, como podemos ver, la IC es igual al voltaje, que serían 20, entre RC, que serían 20, que sería 1 ampere. La IC pico, con la fórmula, con esta fórmula, y serían 25, que sería beta, y los 10 miliamperes pico, que serían los 10 miliamperes que nos da aquí arriba. Lo estaba diciendo ahorita, la corriente de base. Vamos a proceder. Entonces aquí se encuentra la potencia de salida y la potencia de entrada. No, la potencia de entrada y la potencia de salida. Para calcular eficiencia de potencia del amplificador podemos utilizar la ecuación con esta fórmula que la había aplicado ahorita, hay que se busca la eficiencia. Uno le cambia los valores y nos da 6.5%. Entonces ahora vamos a explicar un ejemplo que lo realicé yo. Es igual que el otro, que le cambio los valores. Antes decía 10, yo le puse 5 miliamperes pico. Le puse una RB de 3.2 kilos, una RC de 80, que esta RC es como si fuera, no, la resistencia de carga. Esta sería mi salida. Y estos serían los cálculos. Ahí uno busca el punto Q. Estos serían los valores, como podemos ver. La IC, que serían los 24 entre 80. La IC pico, 125 miliamperes pico. Tengo una potencia de entrada de 0.625 watts y una potencia de salida de 4.37 watts. Esta sería mi eficiencia de 14.3%.
Ahora vamos a explicar todo circuito en Proteus. Así como podemos ver, este sería el circuito del ejemplo del libro, con una resistencia RB de 1 kilo, una RC de 20, un resistor y una batería de 20 voltios. Ese ejemplo nos decía que teníamos una IBQ de 19.3. Ahora vamos a ver. Entonces, una IBQ de 19.3 y una IC que sería de 482.5, yo creo. Y entonces, si uno calcula la corriente de aquí a aquí, no sería ese valor, porque el cálculo utilizado en el libro es aproximado. Entonces, el exacto sería 200 y algo. Y por eso que la potencia y el voltaje de VCEQ no varían. Esta sería nuestra salida aquí. Ahí uno conecta la carga y todo. Este sería el circuito que yo realicé. Le puse una fuente de 24 voltios, una RB de 3.2, una RL de 80. Y como podemos notar, matemáticamente, mi IBQ me daba 7.28 miliamperes, que como podemos ver 7.27 nos da aquí, que estaría bien. La potencia, matemáticamente me daba 4.37 watts. Pero el problema es que la corriente calculada es aproximada, entonces no varía. Aquí vamos a buscar un amperímetro. Vamos a buscar un amperímetro. Como podemos ver, tenemos esa potencia ahí. Este sería mi amperaje de la IC. Sería de 217 miliamperes. Y matemáticamente me dio un aproximado de 182. Que por eso que el cálculo varía. Mi voltaje de VCE también me varió. Matemáticamente fueron 9.44 y vemos que son 6.80. Es por el cálculo de esta corriente que fue aproximada en el libro, entonces por eso queda que varía. Bueno, entonces